Mucha atención, amigos míos, porque los indios del Amazonas del Brasil, conocidos como los Kayapos, ellos cuentan que fueron instruidos por un hombre que vino directamente de las estrellas. Tenemos imágenes potentes como la que ya estamos revisando. Bueno, no son los únicos. Varias tribus primigenias en distintas culturas afirman haber tenido contacto con sus dioses, que le enseñaron matemática, astronomía, agricultura, y hoy día queremos demostrar las pruebas de qué quedó de aquel primer contacto entre civilizaciones extraterrestres y tribus originales. Todo esto, por supuesto, a la vuelta de comerciales. Amigo mío, por favor, toma asiento, porque la idea hoy día es demostrar si efectivamente, como muchos así lo afirman, existió una relación, un vínculo cercano, permanente, con las tribus originales de distintas culturas, con seres de otro planeta, extraterrestres. Ellos le llamaban dioses, pero fíjate que no pocos decían que ellos provenían del espacio, vale decir, fuera de este planeta. Vamos con los primeros. Atención, tenemos una gráfica que dice así, hoy día con pruebas para muchos irrefutables, hay que decirlo. Una de las más sabias culturas indígenas de Norteamérica, sin lugar a dudas, son los Hopi, que crearon incluso un idioma de perfección capaz de entregar en su propio idioma una cantidad de detalles precisos cada vez que hacen referencia a algún objeto. Los Hopis pertenecen a un grupo de indígenas del centro de Norteamérica. Actualmente son solo 10.000 personas los guerreros que pertenecen a esta cultura de los Hopis, y su cultura existe desde hace 1000 años. Lo han ido relegando, obviamente, la civilización, y sin embargo ellos detentan una sabiduría tremenda que claramente ellos siempre han intentado tener una conexión, un vínculo, obviamente, con los poderes de la naturaleza. De hecho, de ellos nació, de su idioma, el famoso documental Koyaanisqatsi, que ellos, sus sabios, hace mucho tiempo dijeron: un día el hombre va a progresar tanto que va a entrar en un estado de desequilibrio. Estamos hablando hace cientos de años. ¿Y saben qué decían? ¿Cuándo va a estar ese estado de desequilibrio? Como los dioses me dicen, cuando el hombre anda en unas cajas como con ruedas que se andan solas, cuando el hombre, estando solo en un lugar, pueda tener a través de una telaraña conectarse con todo, como internet, y cuando construye unas casas que son más altas que montañas y donde viven muchos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando llegue ese momento, mucho antes que todo eso existiera, es cuando lleguemos al estado, como los dioses me han dicho, de Koyaanisqatsi. Existe un ritual, amigos míos, podemos proceder al video, donde ellos hasta el día, los 10.000 Hopis que todavía existen, le rinden cultos a sus dioses, los que le enseñaron no solo astronomía, sino el vínculo permanente que existe con todas las cosas vivas. Ya está corriendo ahí el video donde se ven a través de estas danzas, donde ellos de alguna manera están recapturando toda la esencia que fue enseñada. Chanting, drums and song. What it is that you're going into a frequency and harmony to actually talk directly with those beings that are supernatural. Telepathy is basically one of the communications that is practiced with many spiritual people. Feathers work as antennas, and they bring in a message at times when it's necessary. Fíjate que ellos mismos dicen que para nosotros es muy típico ver en las clásicas películas de vaqueros que los indios usan todas estas coronas de plumas, ¿cierto? Que son las coronas que usan en muchas tradiciones tribales. Pues bien, dicen que de alguna manera ellos lo aprendieron de dos orígenes. Una, de que al parecer los dioses, como se presentaban ante ellos, sus vestimentas tenían puntas. Algunos pueden decir son antenas o son parte de los ornamentos que lo acompañaban, pero también dicen que, y aquí es cuando podemos creer que efectivamente sí son antenas, porque dicen que no son solo adornos, sino que sirven para hablar cuando ellos no están cerca de uno. Son como una especie de radiotransmisores, vale decir, las plumas no están solamente ahí por bonitas, no están simplemente por tratar de crear que espíritus de animales comienzan, digamos, a repoblar el cuerpo de la persona, del chamán o indígena en cuestión, sino que además serían como verdaderos puentes de comunicación con criaturas que viven en el cielo y por lo tanto apuntan. Criaturas como las que estamos viendo, que son propias de esta mezcla de arte y religión de los indios Hopi. Ellos se representan de esta forma oscura, y los seres luminosos, más altos que ellos y con estos ojos más grandes, con unos trajes muy característicos, muy pintorescos por los demás. Y tenemos otra imagen que ahí la estamos viendo, cargada de colores, siendo que ellos nunca tendían demasiado el color, porque ellos se representaban solo en tonos oscuros nomás. Cuando él se trataba de graficar a sus dioses, no perdían y se desvivían por conseguir tierra de distintos matices para hacerlo más cercano a como ellos lo habían visto o actualmente lo recuerdan. Un elemento diferenciador, claramente. Absolutamente. Es como decir, nosotros somos esto
Y ellos, los altísimos, de quienes aprendimos todo lo que le debemos, de lo que hoy estamos orgullosos, son de esta manera. Figuras extrañas, sin boca, con ojos grandes, con unas coronas, con unas energías que los rodean, que algunos dicen parecen cascos y que ellos intentan imitar como un santo casi. Imagínate, de ahí, donde eso es arte, religión, historia, todo eso grabado en estas piedras rocosas. Y el que estén sin boca, Juan Andrés, también nos dice bastante, o sea, se comunican de otra manera, o por telepatía, o a través de estas mismas coronas o antenas que tú nos decías. Absolutamente. O a través de los bailes, o a través... que va un poquito con los ritos, ¿no es verdad? Bueno, fíjate porque de repente nosotros no entendemos mucho ese tipo de ritos y ese tipo de baile porque no tienen letra muchas veces, incluso una música un poco contradictoria en su armonía, por decirlo. Exactamente. Algunas veces, muy bien, Felipe, porque se usa para entrar en trance. Otros dicen que esos movimientos se conectan con los movimientos de los astros. Dice como que uno logra interceder en el flujo de cómo las energías se mueven a partir de ciertos ritos que con esta forma solemne ellos vuelven a entrar en contacto con aquellos que originaron toda su cultura. Pero nos vamos a otro continente, esto es Asia. Una religión que tiene 5.000 años de antigüedad son las de origen hinduista. Bueno, pues bien, la cantidad de literatura que existe al respecto, hablando sobre dioses, batallas en el cielo y demás, con descripción perfecta respecto a las máquinas que utilizaban, que hoy día casi podrían llevarse a cabo y que uno podría encontrarse con una especie de platillo volador o nave voladora muy parecido a un avión muy compacto. Cultura hindú, la tercera religión más grande del mundo, actualmente tiene 800 millones de seguidores en todo el mundo y tiene 5.000 años de antigüedad. Lo que estamos viendo, atención, esto es una ceremonia hindú que ellos piensan, creen, no solo por lo práctico que es quemar a sus muertos para evitar así enfermedades y un montón de cosas, sino que ellos también dicen que heredaron, entienden, saben, les fue explicado que a través del fuego, que es una manifestación propia de los medios de transporte de los dioses que todos les enseñaron, era una manera de ir de un lugar a otro, de cambiar, de evolucionar, de viajar. Y es por eso que ha sido recalcado esta idea de que el fuego purifica y que ha sido traspasado también por distintas culturas. Existe un texto védico, uno de los antiguos y libros religiosos más antiguos que existen, junto con el Mahabharata, los Upanishads, el Ramayana, etcétera, etcétera, que podemos sacar un extracto y que dice lo siguiente. Estamos viendo parte ahí, obviamente, donde se cuentan relatos de guerras cósmicas entre dioses y donde se dicen que en naves voladoras con forma de plato y que tenían fuego por debajo y que eran capaces de tirar rayos capaces de destruir una ciudad de un solo plumazo y que se llamaban vimanas, por ejemplo. Atención, que cómo se explica a aquellos expertos antropólogos que han tratado de descifrar de cuánto hay de metáfora o cuánto hay de narración histórica respecto a cuando los hindúes se refieren a sus dioses primigenios. Atención. There's still another aspect to this. If we look at the Vedic texts and read about the Vimana, the ancient craft that made war upon earth, these were craft that came in fire. Could it be that the passing of the soul from one life to the next is like the appearance of the Vimana, the appearance in flame, and so that flame emulates the actual craft itself? Finalmente, cuando ellos describen estas máquinas en donde el hombre quedaba relegado, solo los dioses se enfrascaban en estas batallas, decían, bueno, simples espectadores. Como simples espectadores. Algunos lo ocupaban como un ejército, pero en batallas menores, ¿cierto? Como las mencionadas en el Bhagavad Gita, por ejemplo. Sin embargo, en estas grandes y épicas batallas que se producían generalmente en el cielo, se decían que tenían armas, y se describen las armas con nombre y apellido una por una. Se hablaban de una especie de tubo que eran capaces de lanzar fuego a través de muchos kilómetros y destruir murallas. ¿Qué parece? Uno diría que es un cañón. Claro. Otros decían que estas naves que volaban y que tiraban fuego para abajo, no lo usaban el fuego, decía, para quemar a sus víctimas, sino que parece que era un sistema propulsor, pero que desde ahí tiraban rayos que podían, obviamente, crear incendios a gusto y quemar grandes sectores del terreno del enemigo. Parece que estuvieron descubriendo. Nos vamos a otra cultura, nos vamos a Centroamérica, Norteamérica más bien, la cultura de los olmecas. Preciosos ellos también, cargados de sabiduría. Acuérdense que sus descendientes, por ejemplo, el señor Miguel Ruiz, fue el que escribió Los Cuatro Acuerdos, y que han oído sobre esas grandes lecciones de vida de cómo uno se convierte en un mejor ser humano. La cultura olmeca, son tribus indígenas situadas al oeste de México, existieron entre 1200 y 400 a.C., imagínate, es la civilización mesoamericana más antigua y que
insisto, una de las más preciosas en términos de sabiduría y de enseñarle a todo y cada uno de sus ciudadanos que siendo mejor persona avanzamos más en todo lo que es conocimiento, actividad pro familia, etcétera, etcétera. Una vez más, como siempre, estas civilizaciones se acabaron y solo quedan muy pocos descendientes. Lo que estamos viendo ahí es una de las tantas esculturas que, para variar, desconciertan, obviamente, arqueólogos y antropólogos, porque son gigantes, son perfectas. Y ojo, Otra vez gigante, exactamente. Y lo que se descubrió, fíjate, Felipe, se han descubierto por más de 16 en distintos lugares de este país. Sin embargo, fíjate que lo que llama la atención es que todos los estudios apuntan que las caras ahí representadas, a diferencia del resto de su artesanía, no representa un poblador común y contemporáneo de ellos. Ah, no te creo. O sea, están representando a otro personaje, a alguien a quien aparece, alguien que amerita que le hagan una estatua de piedra con ese peso, con esa proporción. Son todas idénticas entre sí e, insisto, no se parecen a sus constructores. Aquellos autores de piezas artísticas de la época sí se imitaron, digamos, con perfiles muy bien delineados, los típicos rasgos de la cultura propia azteca, pero sin embargo esto parece que están refiriéndose a otras personas. Sí, tampoco se ve como algo como lo veíamos antes, que podía ser un ovni o podía ser algo más allá. Esto se ve como algo humano. Sí, además que tiene esta forma que muy siempre... prolijo igual el trabajo. Tremendamente prolijo, o sea, claramente meritaba esta satisfacción de hacer un trabajo de grandeza que se conservara en el tiempo. O sea, estamos hablando de más de 1000 años, más de 2000 años, y que finalmente llegan. Uno de los chamanes hoy día, que aún con vida, de la cultura olmeca, opina, nos cuenta respecto a la antigua tradición de los primeros contactos entre ellos y sus dioses, maestros. Anda a saber tú, mira. Shamans can inherit their power and their knowledge, but more often than not, they're chosen by particular spirits. When it comes to the Olmecs, we know that they say that people were taken to become transformed into a person who was going to make the connection between our world and the other world. In order to enter the spiritual realm, a shaman must use particular tools to get there. Aid the shaman in his or her communications with that world. Y cuando ellos no estaban construyendo estos rostros gigantes de piedra que pesan muchas toneladas y que miden más de 3 metros de estatura, fíjense que también hacían otras figuras a escala de sus grandes mentores. Y fíjense por favor, porque cuando alguien quiso hacer una comparación de estos personajes con un astronauta moderno, la verdad que los puntos de comparación eran bastantes. Por favor, señor director, ahí vamos a ver ahora esa imagen. Ahí está. Algunos dicen que cuando esto lo sumamos a otras cosas parecidas, parece un casco, ¿no? Ahora es bastante curioso, porque fíjate que muchas veces el casco de arriba, vamos a hablar, que es propio de la cultura de los dioses olmecas y de los grandes emperadores, obviamente los grandes regentes que trataban de imitar a aquellos que los colocaron en esos tronos, fíjense que hablaban de que tenían un porte más allá del normal del resto. Es como que hubo una mixtura, una mezcla biológica entre los dioses y los aborígenes de aquel tiempo. Por otro lado, fíjense que dicen que ellos hablaban sobre estas serpientes que vuelan. Y una vez más, con lo que queremos hacer una relación con otras culturas, como la China, por ejemplo, o incluso la araucana, nos damos cuenta de que siempre se les refieren a ellos como con algún rasgo de reptil. Siempre tienen que ver con dragones que vuelan, serpientes que vuelan, y ese casco también tiene la forma como de un dragón o serpiente de carácter mágico. Exactamente, amigo mío. De hecho, las escalas, los peldaños de una de las grandes pirámides más enigmáticas que existen también en la cultura azteca en general, se desliza como una sombra de serpiente que en cierta época del año baja hasta tocar la tierra. Todo calza respecto a que todo parece brindar un homenaje a los dioses y mentores. Pero mucha atención. Lo que no deja ninguna duda, porque se mantiene completamente fresco el recuerdo de esta cultura amazónica, que son unos indios, unos aborígenes que todavía están en estado tribal en las selvas del Brasil, son los coyapos. Ellos cuentan que todo lo que ellos saben hasta el día de hoy, organización social, la forma de presidente, tesorero, astronomía, matemática, se lo enseñó una sola persona y les llaman el Beb Cororoti.
les enseñó, les mostró su arma, que era capaz de tirar rayos y destruir árboles, les enseñó todo lo que saben y les prometió que algún día volvería. Su homenaje y un traje que todavía se lleva a cabo ese rito es igual a un traje de astronauta, y el arma que tenía el Beb Cororoti es lo que hoy día podríamos conocer como claramente una pistola. Todos esos detalles a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ok, lo mejor para el final. Yo supe de esta historia siendo muy pequeño y desde el comienzo me llamó tremendamente la atención por la cantidad de datos que existen respecto a esta tribu en la selva amazónica brasileña que se llama los Collapos o Cayapos, le llaman algunos. Estamos tirando su ficha así raudamente. Les cuento que esta tribu indígena que reside en la Amazonas de Brasil, actualmente existen solo 7.000 personas de esta cultura Cayapo. Tienen alrededor de 2.000 años de antigüedad. Y la historia de su propia creación, más bien de todo su conocimiento, y ojo, les digo, una de las grandes lecciones que le enseñó este hombre, que él ya les decía que venía de las estrellas, en una nave que sonaba como un tren, al aterrizar decían ellos, decían, cuando ustedes elijan un presidente, un líder, ojo, que siempre sea mujer, que toman mejores decisiones. Mira. Le enseñó este ser extraterrestre. Hasta el día de hoy se le recuerda. ¿Y de qué manera? Imitando los artilugios que este dios ocupaba. Primero, un arma que tiene una forma clara de pistola, y el traje, o bob, que le llamaban, y que nos remite claramente al clásico traje de un astronauta. En los dibujos que ellos hacen incluso, claramente parece un traje espacial. Ellos describen que bajó en una nave con un fuego en la base, que cayó por un cerro, que sonó como un trueno, que les enseñó todo lo que sabían y que finalmente se fue con la promesa de volver algún día. Tuvo familia, tuvo hijos. Hubo descendencia. Sí, y gran parte de los descendientes, Pero no era algunos humano. son hijos, no era humano. Él decía que no era humano. Decía que era de raza humana, pero que no venía del planeta a los que esta tribu pertenecía. Hasta el día, exactamente. Y cuando describen su arma, describen su nave y la dibujan, parece ser una especie como de transbordador espacial. Y también el arma parece una pistola, así, derechamente. Ahora, aquí viene la pregunta que muchos ufólogos, los más serios, se hacen. Que curiosamente la gran mayoría no cree tanto en la vida en otros planetas, fíjate. Si creen en los viajeros temporales. Lo que visitó a estos aborígenes es un hombre del futuro, pero también de la Tierra. Serán seres de otras dimensiones que ellos tampoco lo descartan. Nunca lo vamos a saber, pero finalmente quizás una de las grandes conexiones lo explica este tremendo programa que dan por cable, el History Channel, que es Alienígenas Ancestrales, y que lo explica de la siguiente manera, a modo de resumen. Dice así. La gran mayoría de las tribus indígenas ocupaban plumas en su cabeza, todos dicen, utilizarlas para contactarse con sus dioses, como antenas, ¿cierto? O personas de otro mundo. Algunos expertos creen que los rituales eran para recordar a la gente quiénes eran los que verdaderamente dominaban la tierra. Documental de Alienígenas Ancestrales, este es el capítulo Rituales Misteriosos. ¿Fue realmente que las tribus primitivas, originarias de cada una de las razas y culturas que hoy día conocemos, tuvieron contacto con estos seres de otro planeta? En algunos casos podríamos decir que sí, porque estas mismas criaturas se lo decían de esa manera a los aborígenes. En otros casos puede ser parte de la leyenda, mito o la necesidad de creer en algo superior. Ustedes sí, nosotros en plena civilización aún creemos en cosas que ni siquiera podemos probar. Así que estamos en la misma. Muy bien, maestro.